Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Sí. Vamos a seguir mandando ahora para saber cómo son los problemas de cómo se atienden los partos, cómo se hace una cesárea, cómo se escucha. Ok. Son las... Ya. 2 minutos más y empezamos. Ya no entra nadie. Dijimos nosotros en la clase anterior que es importantísimo el control prenatal para evitar las complicaciones que puedan llegar, que pueda tener la mujer durante el embarazo. Y así evitar los riesgos de mandarla a un segundo nivel o tercer nivel. Siempre la puerta de entrada para el sistema de salud es el centro de salud. El centro más cercano de su casa. Entonces, es importante eso, que la gente conozca, que la población conozca, que está cerca de un centro de salud, porque es bueno también que la gente que va a clínicas privadas vaya a un centro de salud. Yo no estoy en contra de las clínicas privadas, estoy a favor de esas clínicas privadas que en realidad nos ayudan, nos colaboran a nosotros para un control prenatal, pero también es importante que la mujer, cuando tenga alguna complicación, y especialmente cuando tiene problemas económicos y que no tienen recursos para pagar una clínica, tienen que hacer control prenatal en un centro de salud para tener la puerta de entrada al sistema de salud. Entonces, tiene dos opciones. Uno, si tiene recursos, a la clínica privada. Dos, si no tiene recursos, pues entonces entrarse al sistema del SUS. Y eso significa que va a entrar por el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, dependiendo de las complicaciones que pueda tener. Lo que evitamos nosotros en el embarazo, en la mujer embarazada, es evitar las complicaciones que pueda tener durante el embarazo. Ahora, ustedes han visto, y aquellos que han ido a pasar clases, aquellos que han ido al hospital japonés, como tercer nivel nosotros tenemos pacientes diabéticos, tenemos pacientes hipertensos, tenemos pacientes con problemas reumáticos, tenemos pacientes con algunas patologías sobreagregadas. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener un mayor control porque son de alto riesgo, embarazo de alto riesgo. Aquellas mujeres que tienen 4 cesáreas, aquellas mujeres que tienen 5 cesáreas. Entonces, eso son pacientes de tercer nivel, que en realidad nosotros tenemos que definir y solucionar esos problemas en el tercer nivel, porque en el segundo nivel no es que no sepan, no es que en el segundo nivel no tengan la capacidad, sino que no hay otro tipo de laboratorios que tenemos nosotros en el tercer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, pero en el primer nivel, en la primera consulta, como yo les decía a ustedes, en la primera consulta, la mujer que va con embarazo, primero con una amenorrea, quiero decir que está con su periodo menstrual retrasado y con una ecografía con diagnóstico de embarazo de 8 semanas, de 4 semanas, con un test de embarazo que está positivo, entonces ya tiene que entrar al sistema de salud para que haga su control prenatal. Durante ese control prenatal nosotros siempre pedimos los laboratorios adecuados, como por ejemplo el hemograma, examen de orina, glicemia, grupo sanguíneo, BDRL, Chagas, toxoplasmosis, HIV. Entonces, esos laboratorios son fundamentales. Además de eso, la paciente, algunas pacientes, no todas, en un menor porcentaje, durante el embarazo, tienen problemas de náuseas, de vómito,
matutino, van a tener algunas complicaciones durante estos 3 primeros meses de embarazo, que se llama emesis gravídica. La emesis gravídica son característicos de las primeras etapas de la gestación, entre las 6 semanas y las 16 semanas. ¿Qué quiero decir? Que durante la primera semana de gestación, entre la sexta semana y 16ª semana de gestación, a las 6 semanas y 16 semanas, estas pacientes pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, y lo que eso nosotros llamamos la hiperemesis gravídica. Ocurre en un 50% de las embarazadas. En la mayoría de los síntomas son leves y son pasajeros. Entonces, los síntomas de esas náuseas o vómitos, dice el doctor, ¿sabe qué? No puedo comer, como de a poquito, tengo ganas de vomitar, mucho escupo, tengo cialorrea. Eso no dice cialorrea, sino escupo cada rato. Entonces, ese tipo de paciente que tiene ese tipo de complicaciones, de síntomas que son comunes en algunas mujeres, va a ir y va a asistir, y tenemos que evitar nosotros ese tipo de complicaciones también en el embarazo. La etiología de la emesis gravídica no tenemos una etiología definida. Hay teorías que nos dicen a nosotros que posiblemente sea la hormona gonadotrofina coriónica, que hemos dicho que se forma en el trofoblasto, en el sincito trofoblasto. La elevación de esa hormona, ustedes saben que desde el momento que se embaraza la mujer, desde el momento que el trofoblasto se anida al endometrio, ya pasa la hormona gonadotrofina coriónica a la circulación de la sangre materna, y hace el test de embarazo. La señora se realiza el test de embarazo y le da positivo. Esa hormona gonadotrofina coriónica circula en sangre, y conforme va circulando en sangre y conforme va avanzando el embarazo, también va aumentando la gonadotrofina coriónica. Y se cree que el aumento de esa hormona puede producir este tipo de síntomas que son leves y que son pasajeros, pero que pueden tener algunas complicaciones como los náuseas y los vómitos en esta paciente. Puede aumentarse también este tipo de síntomas en aquellas mujeres que tienen embarazo gemelar, embarazos múltiples. En la mola hidatiforme, o la enfermedad del trofoblasto, en la enfermedad del trofoblasto, si sabemos que el trofoblasto forma la hormona gonadotrofina coriónica, entonces en la enfermedad del trofoblasto, solamente cuando hay la placenta y no hay embrión, aumenta la gonadotrofina coriónica, y puede ser una de las causas que puede producir este tipo de complicaciones en la emesis gravídica. Entre la sintomatología ya dijimos, tenemos los vómitos, tenemos las náuseas matutinas. Hay algunas pacientes que tienen dificultad, por ejemplo, los distintos olores que ellos tienen, huelen algo y ya tienen ganas de vomitar. Olor al tabaco, olor a la cocina, algunas comidas, algunos perfumes. Entonces, ese tipo de síntomas que tiene la paciente puede llevar a los vómitos. Puede tener cialorrea, puede tener palpitaciones, puede tener también dolor en el epigastrio. ¿Por qué? Porque el estómago está vacío y hay esa gana de vomitar, y tiene un poquito de dolor en el epigastrio. El estado general en la emesis gravídica, el estado general de la paciente en la emesis gravídica es bueno. Tiene esos síntomas, pero es buena el estado general de la paciente. A ver, ¿qué tratamiento podemos hacerle en esta paciente? Orientarla, indicarle qué tipo de alimentación va a comer, que coma de a poquito, que tolere la alimentación, que vaya comiendo de a poquito, que distraiga al estómago para que no tenga dolor de estómago y no tenga mucha acidez también, porque el estómago tiene mucha acidez y eso produce dolor. Entonces, nosotros tenemos que indicarle que coma de a poquito, no en cantidad, sino cada rato, para que esta paciente le vaya pasando ese malestar. Podemos decirle también que el tratamiento con algunos medicamentos en esa etapa de organogénesis es muy delicado. No cualquier medicamento tenemos que darle para evitar las náuseas y los vómitos. Algo les comenté yo en las clases anteriores, que en el Japón le daban la talidomida. La talidomida, ustedes han leído en embriología,
que le daban a las mujeres que tenían mucha emesis gravídica, o sea, muchas náuseas, muchos vómitos, y al final se dieron cuenta de que producía malformaciones fetales. ¿De acuerdo? En algunas veces nosotros tenemos que, hay combinaciones de medicamentos de algunos laboratorios que tienen la piridoxina o la vitamina B6, el clorhidrato de piridoxina, la vitamina B6, que disminuye la náusea y los vómitos. Puede darse antihistamínico también, pero mejor es educarla en cuanto a la nutrición a la paciente para evitar complicaciones de darle algunos medicamentos que puedan dañar a su... Yo estoy siempre en contra de que me digan, doctor, ¿sabe qué? No puedo comer nada. Pero si puede comer de a poquito, mejor sin darle medicamentos, porque en la etapa de organogénesis, de embriogénesis, mejor evitar complicaciones, porque no se olviden que la capa de ectodermo, mesodermo y endodermo están formando al embrión en la etapa de organogénesis. Puede haber un poquito de pérdida de peso asociada con los vómitos, pero es pasajero, el estado general de la paciente es normal en este tipo de emesis gravídica. Una complicación grave son los vómitos que presenta la paciente más grave, que se llama hiperemesis gravídica. El aumento de la hiperemesis gravídica, su frecuencia es muy baja y las formas son más graves. Hay náuseas, hay vómitos simples, hay alteraciones de la función hepática, se trata de un estado grave de náuseas, de vómito, hay un trastorno hidroelectrolítico en la hiperemesis gravídica. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la nutrición, pérdida de peso, hay trastorno neurológico, lesiones hepáticas, puede haber hemorragia retiniana por tantas náuseas y tantos vómitos. La etiología, sabemos que no hay una etiología definida. Solamente son hipótesis que creen que la gonotrofina crónica elevada nos puede dar ese tipo de complicaciones. Puede haber complicaciones con náuseas y vómitos sanguinolentos que puede aparecer la Helicobacter pylori y puede producir una úlcera péptica. La sintomatología, el diagnóstico, sabemos nosotros que hay hipovolemia, hay deshidratación, hay taquicardia, hay hipotensión por la pérdida hidroelectrolítica. Se describen tres periodos en las complicaciones que pueda tener este tipo de hiperemesis gravídica en las mujeres. Primero, el enflaquecimiento. Segundo, periodo de taquicardia. Y tercero, hay un fenómeno nervioso neurítico, una neuritis periférica, disminución de los reflejos profundos por falta de los electrolitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta paciente? Internarla a la paciente e hidratarla. Podemos tener como diagnóstico en estas pacientes de hiperemesis gravídica una oclusión intestinal, cólico hepático, o nefrítico, apendicitis, gastroenteritis, úlcera péptica, colecistitis, pancreatitis, porque el dolor en el epigastrio puede llevar a una pancreatitis, puede ser un diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esta paciente? Prohibición de la ingesta de por lo menos 48 a 72 horas, hidratarla muy bien, reposición de electrolítico, reposición de sodio, potasio, cloro. Entonces, reponemos dependiendo del ionograma que tiene la paciente para que así nosotros repongamos todos los electrolitos. El tratamiento de sostén siempre tiene que ser con un tratamiento adecuado, de alimentación adecuada, una buena orientación a la paciente para que ingeste, coma, se alimente en forma continua. Entonces, no se vayan a olvidar, tenemos nosotros la emesis gravídica
que el paciente está en buen estado general, y la hiperemesis gravídica, que complica su estado general de la paciente. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto nosotros eso y vemos nosotros en los centros de salud. Yo me acuerdo que hoy yo fui a hablar con el director del centro de salud, porque donde yo trabajo, y yo le propuse le propuse algo muy bonito, ojalá que dé resultado. Le dije yo, podemos hablar con los colegas que tienen, porque llegan al centro de salud, llegan pacientes en trabajo de parto. Entonces, si llegan pacientes en trabajo de parto, ellos me van a llamar a mí para que yo vaya y lo atienda. El trabajo de parto, a la paciente que está en trabajo de parto, yo la voy a atender. Van a ir 3 o 4 alumnos que van a ir a mirar el parto, y ese parto se lo va a anotar el mismo colega que está de turno en la emergencia. O sea, cuando yo estoy de turno en el centro de salud y llegan en mi turno los partos, yo los atiendo y anoto en mi registro como actividad que tengo que realizar en mi horario de trabajo. Pero cuando lo hagamos en otro horario de trabajo y el colega acepte que yo se lo atienda, el parto, que no van a querer, pues, ¿no?, que uno le atienda su parto. Porque generalmente los médicos generales tienen un poquito de temor para atender los partos. Entonces, es capísimo para atender partos. Son muy buenos. Pero si nosotros colaboramos y vemos los partos y ayudamos con la atención del parto, ellos anotan su nombre, entonces no va a haber problema. Yo le voy a llamar, voy a estar llamando, ojalá que me digan ya después esta próxima semana para que nos dediquemos a la parte práctica también. Y si hablamos nosotros, el parto normal, podemos definir el parto es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor a 500 gramos, igual o mayor a 22 semanas completas, para otros 20 semanas, contada desde el primer día del último periodo menstrual. ¿Qué quiero decir? Si es menos de 20 semanas, llamamos nosotros aborto. Si es a partir de las 22 semanas hacia adelante, nosotros llamamos parto normal. Ahí nosotros definimos también el parto de término, parto pretérmino. ¿Qué hablamos con parto de término? El parto a término de 38 a 42 semanas, inclusive hasta 42 semanas, de 38 a 40 semanas es parto a término, de 40 para arriba, de 40 para 42 es embarazo o embarazo post-término. Y el parto pretérmino es desde las 37 semanas hacia atrás, hasta las 28 semanas. El parto pretérmino desde las 37 semanas hacia atrás. ¿De acuerdo? Ahora, parto inmaduro, a partir de las 28 semanas hacia las 22 semanas. ¿Cuál es parto inmaduro? Desde las 22 semanas hasta las 27 semanas. Parto prematuro, desde las 28 semanas hasta las 37 semanas. Parto a término, desde las 38 hasta las 40 semanas. Parto post-término, desde las 40 semanas hacia las 42 semanas. Eso no quiero que se olviden porque le voy a preguntar. Ahora, aborto ya sabemos que es la pérdida de un producto, la extracción de un embrión, un feto muerto antes o de las 22 semanas, a partir con un peso de 500 gramos de las 20 semanas hacia atrás. Nacido muerto o mortinato. Si el feto se expulsa muerto y tiene 22 semanas completa o más de 500 gramos o más, no es considerado aborto. Es nacido muerto o mortinato a partir de las 22 semanas. Si nace a partir de las 22 semanas adelante, es nacido muerto o mortinato. Si es menos de las 20 semanas y si nace muerto, es aborto. Nacido vivo, ¿qué es nacido vivo? Es el recién nacido que independientemente de la duración del embarazo o del peso, respira y da cualquier señal de vida. Aunque fallezca después, eso es nacido vivo, nació vivo. Hay algunos bebecitos que nacen, algunos bebés nacen y por alguna alteración cardiológica, neurológica, por alguna malformación, nacen y se mueren, nació vivo y le ponen el diagnóstico por este motivo, se murió.
El parto post-término, ya le dije que era el post-término, es el que acontece cuando el embarazo se prolonga y alcanza las 42 semanas. Parto de comienzo espontáneo. Es el que se inicia sin que haya intervención de agentes externos. O sea, viene la paciente, dice, doctor, estoy con dolor de hace 6 horas atrás. Ya empecé el dolor, ya se endura mi barriga. Ese inicio de parto es el parto de comienzo espontáneo, porque espontáneamente ha empezado el trabajo parto. Y el parto inducido o provocado es cuando una paciente tiene 41 semanas o 42 semanas y no vienen los dolores. Entonces, ¿qué hacemos? Lo inducimos. Inducción se llama una cosa y conducción se llama otra cosa. Inducción es iniciar el trabajo de parto. Conducción es dirigir el trabajo de parto, mejorar las contracciones uterinas. Mejorar las contracciones uterinas. La inducción podemos hacerlo nosotros con prostaglandina, colocarle en el cuellito a la matriz y empezamos a dilatar ese cuellito y una vez empieza a dilatar el cuello uterino, empiezan las contracciones, llega a las 4 centímetros de dilatación, le colocamos un suero, en el suero le colocamos oxitocina y empezamos con la conducción. Primero iniciamos la inducción y luego terminamos con la conducción. Eso es parto inducido o provocado. Parto normal eutóxico es el que evoluciona con todo su parámetro y límite fisiológico. Cuando llega la señora en trabajo de parto, dice ya está con 4, con 6, con 8, con 10 dilatación, salió el parto sin colocarle nada. Eso es parto normal eutóxico. El parto distóxico es aquel que se complica por distosia de contracción del útero o por presentación distóxica. Parto de término o espontáneo o natural, ya dijimos nosotros. A ver, el parto médico dirigido por regido es el que se inicia espontáneamente, pero durante la evolución se le practicó una amniotomía precoz y administraron a la madre oxitocina, analgésico o anestésico o tranquilizante. ¿Qué quiero decir con esta paciente? Llega la paciente con 8, con 6 a 7 dilatación, le rompemos la bolsa, el parto dirigido o corregido, le rompemos la bolsa, la membrana aniocoriónica, le rompemos con el amniótomo, es una varilla que uno introduce entre el cuello uterino y rompe la membrana aniocoriónica y rompe la fuente y pierde el líquido. Estamos dirigiendo ese trabajo de parto. Encima, le colocamos oxitocina a la mamá para que tenga más contracciones uterinas. ¿Cuál es el efecto de la oxitocina en el trabajo de parto? Iniciar las contracciones uterinas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace la oxitocina que se forma en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular? Formar la oxitocina y favorece las contracciones uterinas. ¿Qué hacemos nosotros con la oxitocina sintética? En una ampollita viene, le colocamos en el suero y favorecemos también a que haya más contracciones uterinas. ¿De acuerdo? Entonces, los factores relacionados con la iniciación del parto, hay factores que intervienen en el inicio de parto. Pueden haber factores que intervienen en el inicio de parto. A ver, las estimaciones de la fecha probable de parto tienen un amplio margen de error. En el momento de su inicio siempre es una incógnita. No se sabe cuándo va a empezar el trabajo de parto. Doctor, ¿cuándo lo voy a tener mi bebé? Nosotros tenemos siempre, por fecha de último periodo menstrual y por fecha de fecundación, nosotros más o menos tenemos un aproximado cuándo lo va a tener. Hemos dicho que para programar el trabajo de parto, aproximadamente, tenemos tres tablas. La de Helle, de Pinar, y el otro, ¿cuál es? El de Walsh, que yo utilizo el de Walsh. Es más 10 menos 3 meses del último periodo menstrual, desde el primer día del último periodo menstrual, más 10 días menos 3 meses. Aproximadamente lo va a tener. Ya sacamos nosotros la cuenta de eso. Entonces, la ansiedad que tiene la mamá, la alerta que tiene la mamá, que cree que el primer síntoma de dolor lo va a tener a su bebé.
para que hayan estos dolores, no hay nada definido, no hay nada definido para que sepamos nosotros cómo empezó el trabajo de parto. Dicen algunos, le ponen como ejemplo a la palta, la naranja, la papaya, todo eso que empieza chiquitito y va creciendo, llega a una etapa donde madura y ¡pum! Se cae. Se cae. Esa madurez también llega en el embarazo, llega a estar el bebé maduro. El trabajo de parto, ¿cómo se inicia? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que se inicie el trabajo de parto? Para que dure 280 días, igual 40 semanas ese embarazo, por fecha en su último periodo menstrual. Entonces, hasta el momento se han descrito muchas teorías acerca de las causas que desencadenan el parto. Entre esas tenemos nosotros la teoría físico-mecánica y neuroendocrina. Una teoría, escríbanlo bien. La primera teoría, físico-mecánica y neuroendocrina. ¿Qué quiero decir físico-mecánica? El crecimiento uterino por aporte proteínico de actina y miosina, principalmente, se detiene aproximadamente a las 36 semanas de gestación, mientras que el crecimiento fetal continúa hasta el término del embarazo. Entonces, esto provoca una progresión de distensión de las miofibrillas del cuerpo y del segmento uterino. El segmento uterino se forma a partir de las 14 a 16 semanas. Hemos dicho que cuando las mujeres no tienen embarazo, el útero se divide en 3 partes: cuerpo, istmo y cuello. Pero cuando están embarazadas y pasan de las 16 semanas hacia adelante, el útero se divide en 3 partes: cuerpo, segmento inferior y cuello uterino. Entonces es diferente. Cuando la cabecita va engranando, va encajando al estrecho superior, va distendiendo el segmento inferior. Lo distiende. Las contracciones hacen de que la cabeza comprima el segmento inferior y lo elonga, lo alarga. Esa es la fase físico-mecánica. Como esta teoría físico-mecánica va a hacer efecto en el segmento inferior y va a hacer efecto en el cuello uterino, esta acción físico-mecánica hace que estimule la formación de oxitocina que se forma en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Y vienen las contracciones pulsátiles. Al formarse la oxitocina, es la fase neuroendocrina. O Ferguson 1. Cuando aquí empiezan las contracciones de Braxton Hicks, las contracciones del útero de Braxton Hicks. Cuando hay borramiento y dilatación por compresión de la cabecita hacia el cuello uterino y la distensión del segmento inferior, sigue formándose oxitocina. Cuando hay dilatación del cuello uterino, dilatación y borramiento, se llama Ferguson 2, reflejo de Ferguson 2. Es una de la teoría físico-mecánica y teoría neuroendocrina, donde actúa la comprensión, donde actúa la oxitocina, donde actúa la dilatación del cuello uterino para la formación de oxitocina y que haya contracciones uterinas. Otra de las teorías es la teoría de la oxitocina. Ya dijimos nosotros que por reflejo neuroendocrino de Ferguson, al estimular, al elongar el segmento inferior y al dilatar el cuello uterino, va a hacer que se forme la oxitocina. Se cree de que por disminución de la progesterona y aumento del estrógeno, aumentan los receptores de la oxitocina y empieza el trabajo de parto. Otra teoría, la teoría de la privación de la progesterona. Si disminuye la formación de la progesterona, va a hacer que haya mayor formación de estrógeno y formación de
de oxitocina. Otra teoría, el papel que donde forman parte las prostaglandinas. Donde hay prostaglandina hay dolor. Ustedes saben que hay dolor. Es la enzima de este tipo de enzimas donde están las prostaglandinas van a producir dolor. Entonces, estarían más relacionadas con el mantenimiento de las contracciones del parto que con el desencadenamiento de las mismas. Van a aumentar las contracciones uterinas. Durante el trabajo de parto se observó un aumento de la prostaglandina en el líquido amniótico, en el plasma materno y en la orina materna. La prostaglandina producida en el miometrio y en la decidua tendría un mecanismo de acción local debido a su rápido metabolismo. Donde hay dolor está la prostaglandina. Entonces van a aumentar. Para realizar un inicio de trabajo de parto, la inducción, nosotros colocamos en el cuello uterino el misoprostol, o llamado el Cytotec. Le colocamos en mínimas dosis y estimulamos el trabajo de parto para que se induzca el trabajo de parto, se inicie el trabajo de parto. En eso intervienen las prostaglandinas. A ver, ¿qué es trabajo de parto? Se denomina trabajo de parto a un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable de los genitales maternos. La pregunta del millón que siempre hago en los exámenes de grado, por ejemplo, y que todos los días esa pregunta la hacen siempre. Es el pan de cada día, desayuno, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo y cena. El trabajo de parto se divide en 3 periodos. El primero corresponde al borramiento y dilatación del cuello uterino. El segundo, la expulsión del feto. Y el tercero se llama alumbramiento, la expulsión o el periodo placentario, la expulsión de la placenta. El trabajo de parto se divide en 3 periodos. Primero, borramiento, dilatación. Segundo, la expulsión del feto. Y tercero, el alumbramiento. Para que se produzca estos 3 periodos, la mujer tiene que tener las contracciones del músculo uterino. El músculo uterino suministra fuerza y presión que borra y dilata el cuello y expulsa al feto y la placenta. Las mismas contracciones uterinas. Quiero decir, las contracciones de los músculos tóraco-abdominales, esfuerzo y pujo, cooperan en la expulsión del feto. Por eso es que nosotros definimos y dividimos nosotros en 2 fenómenos este tipo de contracciones. Se denomina fenómeno activo del trabajo de parto a las contracciones uterinas y a los pujos. Y fenómenos pasivos a los efectos que aquellos tienen sobre el canal del parto y del feto. Son 2 fenómenos activos y fenómenos pasivos. ¿Cuáles son los fenómenos activos? Los importantísimos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene contracciones uterinas y la mujer al tener contracciones uterinas va a tener pujo, va a pujar, porque le vienen inclusive uno cuando está haciendo el trabajo de parto, cuando uno está atendiendo el trabajo de parto, señora, puje, hágase caca, hágase caca, señora, porque le vienen ganas de hacer caca y tiene contracciones y se agarra de los fierros de donde puede y puja. Tiene contracción uterina y tiene pujo para sacar con fuerza a ese bebé. Mientras más poder tenga de pujar, mejor. Hay mujeres que bueno, le tienen temor al trabajo de parto, le tienen temor a la contracción uterina.
no pujan. Vienen las contracciones y no pujan. Hay mujeres que se agotan, que se cansan. Dicen, doctor, estoy hace 2 días con dolor de trabajo de parto. Y no es que son los dolores del trabajo de parto. Lo que pasa es que ella ya cree de que por el primer dolor que va a tener, primer contracción, dice, ya va a salir mi bebé. Y no duermen, caminan, no comen, no toman líquido y se agotan. Cuando ya llega en sí el trabajo de parto en sí, con las contracciones y los pujos, ya no tienen fuerza. Se agotan. Entonces ahí tenemos nosotros que tener una orientación, orientarla, educarla a la paciente, que los dolores empiezan de tal y tal y tal, así, para que tenga la capacidad también ella de sacar a su bebé. Entonces los fenómenos activos del trabajo de parto son las contracciones uterinas y los pujos. ¿Cuáles son los fenómenos pasivos? Son los efectos que tiene sobre el canal del parto y el feto. El feto es un fenómeno pasivo que sale por el canal de parto. Si las contracciones uterinas hacen que ese feto se acomode y salga por el canal del parto, él se va a acomodar solo. No va a arañar, no se va a agarrar del cordón umbilical, y va a salir y va a bajarse y va a salir por afuera, por el canal de parto, y va a salir y se va a expulsar. Él se va acomodando solo, porque es un fenómeno pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, en cada contracción uterina nosotros tenemos que tener el cuidado también, en el mismo trabajo de parto, el control del trabajo de parto, el control de la dinámica uterina, el control de la fetocardia, porque también puede haber complicaciones. En las contracciones uterinas, puede disminuir las contracciones o pueden aumentar las contracciones. Y la paciente se agota. Para eso nosotros yo le mandé cómo se hace el monitoreo fetal, le mandé un video, no sé si ¿lo vieron o no lo vieron? Sí, doctor, lo vimos. Sí, doctor. Ese monitoreo fetal donde se pone un transductor en la punta acá, por encima del ombligo, y el otro donde está el corazoncito del bebé, nos va a dar la pauta de cuántas contracciones tiene ese bebé y cuántos latidos por minuto va a tener ese bebé. La tocografía externa, que es inocua, no le hace nada ni a la mamá ni al bebé, más de no da el diagnóstico del estado, de cómo se encuentra ese feto y el tipo de contracciones que tiene la mamá. La tocografía externa tiene la siguiente ventaja: es totalmente inocua, no es invasiva, es como la ecografía, no es invasiva y puede ser utilizada con cuello uterino cerrado y membrana íntegra. Y de manejo sencillo y rápido. Ustedes lo vieron en el video. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Lo han visto? Se coloca y se calcula y se controla. Permite medir la frecuencia y el número de contracciones uterinas. ¿Cuántas contracciones en 20 minutos va saliendo un papelito como un electrocardiograma y vamos viendo nosotros cómo van esas contracciones uterinas apareciendo? Y vamos controlando la fetocardia también, los latidos del corazón, el número de contracciones uterinas. Además, registra los movimientos fetales cuando el feto toca el área donde está colocado el aparato. La mamá tiene ¿cómo puedo decir? Que tiene un cablecito que viene en la mano y va apretando en el cosito ese. Tiene un cosito, ¿cómo le puedo explicar? Como apretando una bombilla. Cada movimiento que hace la mamá, el feto, aprieta la madre, aprieta, se movió. Y eso también sale en el monitoreo fetal. Ahora, las características de las contracciones uterinas hay que tomar muy en cuenta: el tono, la intensidad, la frecuencia y el intervalo de las contracciones. El tono es la presión más baja registrada en las contracciones uterinas. La intensidad es el aumento de la
el aumento en la presión intrauterina causada por cada contracción. La frecuencia se expresa por el número de contracciones producidas en 10 minutos. ¿Cuántas contracciones tiene en 10 minutos? Una paciente, si tiene una contracción en 20 minutos o en 10 minutos, nosotros controlamos en 10 minutos una contracción y hacemos el tacto. El cuello uterino debe estar entreabierto, debe estar con 1 centímetro, con 2 centímetros de dilatación. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia se expresa en el número de contracciones producidas en 10 minutos. El intervalo es el tiempo que transcurre entre un vértice de 2 contracciones consecutivas. Si tenemos 3 contracciones, quiere decir que ya está a punto de salir ese bebé porque tiene más dolores la señora. 3 contracciones en 10 minutos significa que ya está dilatando, que ya hay dilatación. Para tomar en cuenta, es importante también que menos de las 30 semanas hay dolor, puede haber dolores. Una paciente con 20 semanas de gestación, con 5 meses, puede tener dolores que se enduran, pero no son percibidos por el monitoreo fetal. Cuando nosotros hacemos monitoreo fetal a partir de las 30 semanas, durante las primeras semanas de gestación, el tono uterino oscila entre 3 y 8 milímetros de mercurio. Bueno, no le voy a decir cuánto mercurio ni nada. Solo quiero que sepan que hay 2 tipos de contracciones. Una contracción, el tipo A, hay un tipo A y hay un tipo B. El tipo A, estas pequeñas contracciones no son percibidas por la mujer gravídica ni por la palpación abdominal. El tipo A. El tipo B ya son las contracciones de Braxton Hicks. Son las contracciones de Braxton Hicks. Son aquellas que percibe la madre, que lo percibe uno poniéndole la mano en el abdomen de la madre. Y uno lo va percibiendo. Percibe el endurecimiento indoloro del útero. Porque no duele la contracción uterina, no duele la contracción uterina. La paciente dice, tengo dolor, dice la paciente, pero no. Las contracciones son indoloras. ¿De acuerdo? Hay algunos que clasifican preparto y posparto. Preparto. El preparto quiere decir que inicio de trabajo de parto. El preparto es el periodo de actividad uterina creciente y corresponde a la última semana de gravidez. ¿Qué quiere decir? Que ya está empezando el trabajo de parto, ya le vienen poquitos los dolores, ya hay más movimiento fetal. Las contracciones del útero constituyen uno de los factores que causan la maduración progresiva del cuello uterino. Claro que sí. La cabeza topa el estrecho superior, pasa por la excavación, llega al estrecho inferior. Al descender la cabecita por el canal del parto, va a producir la maduración del cuello uterino. ¿Qué quiero decir? Que va a producir la dilatación. Las contracciones del útero constituyen uno de los factores que causan la maduración progresiva del cuello uterino, que ocurre durante el preparto. Tenemos grados de maduración del cuello uterino. Primer grado, segundo grado, tercer grado. El primer grado, cuello inmaduro. Segundo grado, el cuello ya está parcialmente maduro. El tercer grado es un cuello uterino centralizado, preparado para dilatarse. Ya hay un pequeño borramiento de 1 centímetro más o menos. También se puede utilizar el puntaje de Bishop, B-I-S-H-O-P, Bishop, para calificar los grados de madurez cervical. El comienzo de parto, no existe un límite neto entre el preparto y el parto, sino una transición gradual, va aumentando los dolores de a poquito y progresiva, tanto en la característica de las contracciones uterinas
como en los cambios que van ocurriéndose en el segmento inferior y en el cuello uterino. Eso va aumentando de a poquito conforme va descendiendo la cabecita y va comprimiendo el segmento inferior, y al comprimir el segmento inferior va a producir dilatación del cuello uterino. Borramiento y dilatación del cuello uterino. O dilatación y borramiento del cuello uterino. Convencionalmente nosotros decimos que se acepta que el parto comienza cuando la dilatación del cervical del orificio interno progresa a 2 centímetros. ¿Qué quiero decir? ¿Cuándo empieza ya el trabajo de parto? Cuando en realidad ya tiene 2 centímetros de dilatación, el cuello uterino. El cuello uterino de aquellas mujeres como ustedes, algunas compañeras que están escuchándome, que tienen el cuerpo, que tienen el istmo y tienen el cuello uterino, mide 2 a 3 centímetros el cuello uterino. Eso mide de ancho entre el orificio interno y el orificio externo del cuello uterino. Cuando empieza el trabajo de parto y hay comprensión de la cabecita, comprime la cabeza, el segmento inferior y llega a encajar en el canal del parto, por las contracciones uterinas y el pujo, hace que el cuello uterino ya tenga dilatación de 2 centímetros, de 4, de 8, de 10 centímetros. Entonces, tenemos nosotros los periodos de dilatación. El periodo de dilatación, durante este periodo las contracciones uterinas dilatan el cuello uterino. A medida que la dilatación cervical progresa, la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas aumentan gradualmente la dilatación. La cabecita va y entra. Alguien me va a preguntar por ahí, doctor, y si está de pie, y si está de pie o está de nalga esa presentación, ¿cómo dividimos nosotros la presentación pélvica? ¿Cómo dijimos en la clase anterior? ¿Cuánto tiempo de presentación tenemos? Mauricio Osinaga, Vicente Rodríguez, Yandira. Cefálica y pelviana, doctor. Cefálica y pelviana. Si estuviera pelviana, ¿qué tipo de variedad tenemos de pélvica? Completa e incompleta. Completa y completa. Entonces, no tenemos nosotros quien comprima el cuello uterino. ¿Quién dilata el cuello uterino si no hay la cabecita dura? Si hay una presentación incompleta, están los piecitos ahí. ¿Ustedes creen que los piecitos van a dilatar el cuello uterino? De a poquito va eso dilatando, de a poquito. Se sale un piecito y está con 4 dilatación o con 5 dilatación. Yo he atendido partos podálico quiero decir de piecito, o parto completo, presentación pélvica completa, donde sale primero el culito, sale la nalguita primero. Pero cuesta un poquito, porque la nalguita es blandita, no es tan dura como la cabeza, que favorece a la dilatación del cuello uterino. Ahora, muchas veces nosotros decimos que la posición de la madre es fundamental para que en realidad salga o no salga ese bebé. Depende de cómo esté la mamá, si está parada, está echada de cúbito lateral, de cúbito izquierda lateral, de cúbito lateral de derecha, o de cúbito dorsal, o caminando. Vaya a caminar, señora. Ya está con 2 dilatación. Vaya a caminar y vuelve dentro de 5 horas. Vuelve otra vez, está con 8 dilatación. Esperemos un ratito más, señora, que dilata 10. Entonces, la posición de la madre, la posición materna, tiene un efecto muy manifiesto sobre las contracciones uterinas. Cuando la madre se halla en decúbito dorsal, la frecuencia de las contracciones es mayor y su intensidad menor que cuando está en decúbito lateral. De todas maneras, caminando, sentada, echado, como sea, ese bebé tiene que salir. Tiene que salir. En la posición vertical, cuando la madre está parada, las contracciones uterinas tienen mayor eficiencia.
para dilatar el cuello. Claro, porque está parada y la cabecita va a comprimir más el cuello uterino. Y la duración del periodo de dilatación en dicha posición disminuye un 25% el trabajo de parto. Quiero decir que se adelanta. En el periodo expulsivo, cuando el cuello se ha dilatado totalmente y las contracciones uterinas completan el descenso y causan el parto del feto con la ayuda de los esfuerzos del pujo, va a favorecer a que este feto salga rápido en el periodo expulsivo. ¿Por qué músculo nosotros hemos dicho que se presenta las contracciones uterinas? Por los músculos tóraco-abdominales. Los pujos, el esfuerzo de pujos o pujos. Los pujos son fuertes contracciones de los músculos respiratorios, los músculos expiratorios y de las paredes torácicas y abdominal. ¿Cuáles son los músculos que intervienen aquí? Recto anterior, oblicuo y transverso. Los pujos son fuertes contracciones de los músculos expiratorios, de la pared torácica y abdominal. Miércoles, como si tuviera estreñida esa paciente. Como si tuviera estreñida. ¡Puje, señora! ¿Quién nos ha estreñido y ido al baño a pujar y a pujar y a pujar? Hasta que por fin sale. Imagínense, si uno nomás sufre con estreñimiento, ¿cómo sufrirán las señoras en el trabajo de parto que creen que están así como estreñidas? Y tienen contracción uterina y tienen ese pujo, porque quiere sacarlo y tiene esa gana de pujar y de hacer caca. Estos pujos pueden ser espontáneos o pueden ser dirigidos. Espontáneos son esos pujos que en realidad donde la mujer, sin decirle nada, puja y puja, solita y puja hasta que lo saca. Y aquellos pujos dirigidos son aquellas que, señora, no puje cuando no haya contracción. No puje, señora, espere un ratito. Cuando haya contracción, usted va a tener más dolores y va a pujar. Esos son los puros pujos dirigidos. Que uno va orientando a la paciente cuándo tiene que pujar. Que la mujer a veces se desespera y dice, no hay contracción uterina. Y sigue pujando. No tiene que hacer eso. Entonces hay que orientar a la paciente en los pujos dirigidos. Claro, el primer embarazo cuesta, el segundo embarazo más o menos, el tercero ya sabe, el cuarto ya sabe cómo son los dolores, el quinto ya puja y sale. El sexto ya estornuda y sale. Entonces, ya van conociendo los dolores. Cuando uno tiene un dolor de muela, ¡ay, miércoles! Ya me va a venir mi dolor. Ya uno ya sabe, ya tengo mi migraña, mi migraña ya me va a empezar, ya sabe el tipo de dolor. Ya se acuerda el cerebro, es espectacular que se acuerda del tipo de dolor. Lo mismo sucede en los partos. Señora, no venga. A ver, ya tuvo su bebé, le espero dentro de 5 años. No venga dentro de un año. Se olvidan de que uno le dice eso, aparece en el próximo año otra vez embarazada. Y uno le hace recuerdo. Y dice, no, doctor, no voy a volver más por aquí, en esta sala de parto. No me vuelvo a embarazar. El próximo año otra vez están embarazadas. Otra vez pujando. Exquisito ese dolor que se acuerdan cada año algunas. Otras que se acuerdan que en realidad tiene que ser cada 5 años, como hemos dicho en los controles prenatales. Tienen que recuperar entre un embarazo y el otro, tiene que haber entre 3 y 5 años de diferencia, para que recupere el cuerpo de la mamá y también alimente bien al bebé que tiene. Ustedes han visto en los centros de salud, hay un bebé de 6 añitos llevando el bolsón de los pañales. Hay otro bebé que tiene 3 añitos, que está en la mano de la mamá, y el otro en el brazo de la madre. Mira, 3 bebés seguidos. Y se lo ve en el centro de salud.
y encima atrás 3 perros al centro de salud, a la vacuna, a su control de niño sano, a alguna consulta por algún resfrío, por alguna diarrea, y están ahí. Entonces, yo le pregunto a ustedes ahorita, a la mujercita, ¿cuántos hijos van a tener? Yo quiero tener 2. Yo quiero tener 1. Entonces, 1, 2, y la distancia entre un embarazo y el otro va a depender mucho de la economía, del tiempo de trabajo, todo, porque, caramba, quita por mucho tiempo. Es una dedicación criar hijos. Y mucha responsabilidad. Entonces, para que haya contracciones uterinas, tiene que haber un origen de estas contracciones. El origen de las ondas contráctiles se designa marcapaso a la zona en que nace la contracción. En el útero humano grávido o gravídico, parece haber marcapasos normales en uno a la derecha y el otro a la izquierda, en ambos situados en la zona de los cuernos del útero. En los cuernos, quiero decir acá arriba, cerca de las trompas. El de más efecto es el que más contracciones tiene, el que más contracciones produce es el lado derecho. El más dominante. El marcapaso del lado derecho es el dominante en la mayoría de las mujeres en el trabajo de parto. La propagación del trabajo de parto, nosotros decimos que los dolores empiezan en primero ascendente y después terminan descendente. El trabajo de parto tiene la triple gradiente descendente y es la que mejoramos en el trabajo de parto. ¿Qué quiero decir la triple gradiente descendente? 1, la propagación descendente. 2, la duración de la fase sistólica de la contracción es mayor en la parte alta del útero que en la baja. Y 3, la intensidad de las contracciones es también más fuerte en la parte alta. Esas contracciones de la triple gradiente descendente, quiero decir que la propagación desciende desde arriba, desde las trompas, desde arriba, desde los marcapasos que se encuentran cerca de las trompas, y va descendiendo hacia abajo, hacia el canal del parto. Quiero decir, desde el ombligo hacia abajo en el útero. La duración de la fase sistólica de la contracción es mayor en la parte alta del útero. Claro que si se viene de arriba las contracciones, si los marcapasos están arriba, de seguro que vienen de arriba. Y va a depender mucho de la intensidad de las contracciones. Y que viene también de la parte alta. Esa triple gradiente descendente es la que mejoramos nosotros en la conducción del trabajo de parto. Uno se llama inducción y el otro se llama conducción. Cuando uno va a manejar una movilidad, enciende el motor y pone primera. Eso se llama inducir a que camine la movilidad. Cuando uno ya está avanzando, mete segunda, mete tercera, mete cuarta, mete quinta y ya estamos. Así trabajo de parto también. Hay 2 dilatación, 4 dilatación, 6 dilatación, 8 dilatación y 10 y sale el parto. Sale el parto con la inducción y la conducción. En las contracciones uterinas, el músculo liso del útero solo llega solamente hasta el orificio interno del cuello uterino. No llega al orificio externo. Dilata el cuello uterino por la compresión de la cabeza, o dilatación del cuello uterino y el borramiento del cuello uterino. El dolor producido por la contracción uterina. Las contracciones del periodo de dilatación y de expulsión se acompañan habitualmente con dolor. Las contracciones por la del... O sea, yo le dije anteriormente que las contracciones uterinas no producen dolor. Lo que produce dolor es el paso de la cabecita a través del canal del parto, que va dilatando, va descendiendo y va produciendo dolor. La dilatación del cuello uterino y el borramiento produce dolor.
va produciendo dolor. Los factores que aumentan o disminuyen los dolores producidos por las contracciones, bueno, eso es, las contracciones son indoloras. El estado psíquico de la parturienta tiene una gran influencia en el temor a lo desconocido, la angustia, la falta de apoyo efectivo, magnifican la sensación de dolor. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros tenemos que dar un apoyo, ayudar a la paciente, no tratarla. Puje, pues, señora, ya estamos harto tiempo aquí, en trabajo de parto y usted no puja. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a meter a la paciente en trabajo de parto, cuando uno mete a sala de parto a la paciente para que puje y en realidad ya empiece el trabajo de parto y salga ese efecto. Se ha demostrado, sin embargo, que el proceso contráctil normal del miometrio es indoloro. Al igual que los demás músculos del organismo. El dolor que acompaña las contracciones uterinas del parto se debe fundamentalmente a la distensión que aquellas producen en el canal del parto. Durante el periodo de dilatación, las contracciones distienden el segmento inferior y el cuello uterino. Durante el periodo de expulsión, distienden la vagina, la vulva, el periné, y eso es lo que produce el dolor. Las contracciones uterinas no son dolorosas, son indoloras. Cuando ingresa en el canal del parto y la paciente empieza a gritar. ¡Ay! Grita. Señora, no grite pues, espera un ratito. Cuando vengan los dolores va a pujar. Cuando vengan las contracciones, se le dice, no con los dolores. Cuando uno le dice dolores porque ellas lo toman como dolores. Ahí empezamos nosotros con las contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones de Braxton Hicks son totalmente indoloras hasta que el cuello comienza a dilatarse. Claro. Cuando colocamos una T de cobre y pinzamos a ese cuello uterino, el cuello uterino lo pinzamos con la pinza POSIT, chac, agarramos el cuello uterino, eso produce dolor. Imagínense que venga y comprima la cabecita y vaya produciendo la dilatación y el borramiento de a poquito. Hay dolores, va a tener dolor. Funciones de las contracciones uterinas y de los pujos durante el parto. Las funciones más importantes son la preparación del canal del parto y la propulsión del feto. Preparación del canal del parto. La preparación del canal del parto comprende el borramiento y dilatación del cuello y la distensión del segmento inferior. La dilatación y la inserción cervical de la vagina. La expulsión de los limos y la formación de las bolsas de la agua. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? El borramiento y dilatación del cuello y la distensión del segmento inferior. Ya sabemos nosotros que al comprimir la cabecita, entra en el canal del parto, va a producir dilatación y distensión del segmento inferior y va a producir dilatación del cuello uterino. Ahí tenemos nosotros los efectos físico-mecánicos y neuroendocrinos. Y si hay dilatación, los efectos neuroendocrinos, formación de la oxitocina que dijimos nosotros hace rato. La dilatación y la inserción cervical de la vagina. La expulsión del olimo, ¿qué quiero decir? Señora, está botando el tapón mucoso. Cuando pierde moco con sangre, es que ya el cuello uterino. El tapón, el cuello uterino tiene un tapón que evita que las bacterias que se encuentran en la vagina, hongo, bacterias, tipo de secreciones que tengan en la vagina, suban hacia arriba y contaminen al feto. Ese tapón se elimina en el trabajo de parto. Se elimina en el trabajo de parto. Nosotros llamamos tapón mucoso. La expulsión de los limos se llama en los libros. La formación de las bolsas de la agua. ¿Qué quiero decir? Donde se encuentra el líquido amniótico, esa bolsa aniocoriónica ayuda al trabajo de parto. Formación de las bolsas de la agua, dice. Ayuda a que se desplace el bebé, el producto. Hace como un lubricante. Favorece como un lubricante.
al trabajo de parto. El mecanismo de acción. Las contracciones uterinas preparan el canal del parto por medio de las acciones combinadas de dos mecanismos. La presión ejercida sobre el segmento inferior y el cuello por la bolsa de la agua o la presentación. La tracción longitudinal ejercida por el cuerpo uterino sobre el segmento inferior y el cuello. Lo mismo. Lo mismo es. Van favoreciendo la bolsa de las aguas, van formando y van favoreciendo a que ese producto vaya por el canal de parto, vaya desplazándose como si le he echado aceite para que salga por ahí. Ahora, nosotros hemos tomado en cuenta mucho las contracciones uterinas. Lo que tenemos que tomar en cuenta también son los latidos del corazón, las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto. Nosotros hemos visto el registro de la frecuencia cardíaca que puede distinguirse 5 elementos. En el registro de la frecuencia cardíaca fetal. 1 son las oscilaciones. 2, la frecuencia cardíaca fetal basal. 3, los ascensos transitorios de la frecuencia cardíaca. 4, las espigas. Y 5, los dip, o la desaceleración de la frecuencia cardíaca. Las oscilaciones son de poca importancia. Son normales, no se percibe en la ocultación clínica, o sea, no hay en las oscilaciones, no hay nada, no hay ningún riesgo. En la frecuencia cardíaca fetal basal tenemos nosotros las espigas que son transitorias, que pueden aparecer y desaparecer en el monitoreo fetal, en el video que yo le mandé. Durante el último trimestre del embarazo normal, el valor promedio de la frecuencia cardíaca fetal basal es de 137 latidos por minuto. Nosotros dijimos en la clase anterior que los latidos del corazón, menos el embarazo, los latidos cardíacos son más altos, más arriba, 150, 155, 150, 155. Conforme va llegando al final, como aquí dice, durante el último trimestre del embarazo normal, los valores promedio de la frecuencia cardíaca basal es de 137 latidos por minuto. El aumento persistente de la frecuencia cardíaca basal por encima de 155 latidos por minuto es considerado un síntoma de sufrimiento fetal crónico. El aumento persistente cuando está 155, 155, 155, si el monitoreo fetal no da 155 latidos por minuto, es un sufrimiento fetal crónico. ¿Cuándo decimos que hay sufrimiento fetal nosotros? Cuando hay menos de 120 latidos por minuto y cuando hay más de 160 latidos por minuto. Término medio 140, 148, 150. Al final del embarazo, como dice en los libros, 137 latidos por minuto. Entonces, hay que tomar muy en cuenta los latidos del corazón para decir nosotros que hay, para que digamos nosotros que hay un sufrimiento fetal. Por encima de 160 latidos por minuto es sufrimiento fetal. Menos de 120 latidos por minuto es sufrimiento fetal. Estos síntomas van asociados por hipoxia o acidosis fetal, posiblemente. Ahí también nosotros tomamos en cuenta lo que pregunto siempre en el hospital, el ADGAR. Que nosotros valoramos el ADGAR. Los pediatras valoran el ADGAR. La frecuencia, la irritabilidad
el tono. ¿Qué más? ¿Qué valoran en el ADGAR? ¿Cómo le enseñaron en pediatría? El color. ¿Qué valoran en el ADGAR? ¿Quién me dice? Están llevando pediatría. Han atendido parto. Han llevado ya la atención del parto, el ADGAR que uno cuando recibe el parto. ¿Cuánto de ADGAR, doctorita, la pediatra, cuánto tiene? Un ADGAR de 8, 9, 10. Tiene un ADGAR de 8, 10. ¿Y qué valoramos nosotros en el ADGAR? ¿Se acuerdan? Le van a preguntar en el examen el ADGAR a ustedes, en pediatría. La frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, el Esfuerzo color y los respiratorio. reflejos. ¿Perdón? A ver, Hola, hola. la frecuencia, Frecuencia La cardíaca. respiración, la frecuencia cardíaca, y a la F. Esfuerzo respiratorio. La E, el esfuerzo. La T, el tono. Tono muscular. Y la I, y la C, Color. Color. Coloración. el color. El color. Entonces, FETIC. Ese es, FETIC quiere decir ADGAR. Frecuencia, esfuerzo, tono, irritabilidad, color. ¿Sí o no? ¿Lo llevaron ustedes o lo han llevado con la doctora Morón? ¿Sí o no? Sí, doctor. La frecuencia cardíaca fetal, hay ascensos transitorios. Puede subir y puede bajar la frecuencia cardíaca. Puede ser 130, 137, 150, 155. Eso varía. Entonces, son los ascensos transitorios. Las espigas son caídas transitorias de la frecuencia cardíaca, muy brusca, rápida y muy corta, de duración muy corta. Lo que diferencia de los DICs, otra diferencia es que las espigas no son producidas por la contracción uterina. Lo que tenemos que hablar nosotros, y vemos nosotros en el monitoreo fetal, ¿qué es lo que queremos nosotros ver en el monitoreo fetal? En el electrocardiograma fetal, que nosotros lo vemos en el papelito que va saliendo en el monitor. Es el sufrimiento fetal. Y ese sufrimiento fetal que vemos nosotros en el monitoreo, lo dividimos en DIC 1, DIC 2 y DIC 3. El DIC 1, que es la desaceleración temprana o rápida, caída transitoria. Entonces, se clasifican en 3 tipos las contracciones. Ahí ya me quitó la inspiración quien estaba queriendo entrar. Bueno, se dividen en 3. DIC 1, que es la desaceleración precoz, que se produce durante las contracciones uterinas. El DIC 2, o la desaceleración tardía. Y DIC 3 es por la compresión del cordón umbilical. El DIC 1, la desaceleración precoz, son muy escasos o no existen durante el periodo de dilatación de los partos con membrana íntegra. Pueden haber DIC 1 en el mismo trabajo de parto. Puede haber un DIC 1 cuando el bebé está encajadito en el canal del parto. Cuando se encaja la presentación, ya sea la cabecita, ingresa al canal de parto y puede haber un DIC 1 y una desaceleración precoz. El DIC 2 es el más grave. El DIC 2, desaceleración tardía, son siempre un síntoma anormal, ya que su aparición durante el parto se asocia habitualmente con la hipoxia o acidosis fetal.
Hay una depresión del recién nacido. El DIC2 extraña una caída lenta de la frecuencia cardíaca y le cuesta recuperar. Viene, el latido del corazón está en 140. Toque, 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 se escucha 100 latidos por minuto, 140 latidos por minuto. Cuando acordamos, baja directo a 120. Toc, 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 y le cuesta recuperar y va yendo de a poquito. Toc, 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 150 latidos por minuto. Esa desaceleración, quiero decir que de 150 a que baje y le cueste recuperar otra vez a 150, eso se llama DIC2. Pueden haber ascensos transitorios, pueden haber desaceleraciones que sean de 130, 140, 150, pero se mantienen, no varían. Pero cuando tienen 150 latidos por minuto, ustedes están escuchando con el Doppler, van escuchando el corazoncito del bebé. De un rato a otro, baja a 120. Bruscamente, 150, tac, 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 y baja a 120, tac, 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 y le cuesta recuperar a llegar a otra vez a 150, ese es un DIC2. Eso puede ser por hipoxia o acidosis fetal. Eso deprime al bebé o al recién nacido. El DIC1 es cuando la cabecita está encajado y puede producir una desaceleración precoz y recupera rápido de nuevo. Viene de 150, viene a 130, 125, por ejemplo, recupera rápido. No le cuesta recuperar. El DIC3 o DIC variable, como le llaman, o desaceleraciones variables, se presenta por compresión del cordón umbilical. ¿Cuándo hay compresión del cordón umbilical? Cuando la señora, la paciente, ha perdido todo el líquido y no hay líquido amniótico. ¿Qué es lo que hace la función? ¿Cuál es la función del líquido amniótico? Que el bebé tenga toda la comodidad dentro y que no haya ninguna compresión, que no haya esa relación entre el cuerpo uterino y el cuerpo del feto. O puede haber por circulares en el cuello uterino también. Tenía 2 circulares en el cuello. El cordón umbilical se envuelve en el cuello uterino y el mismo trabajo de parto hace que haya esa compresión y ahí el DIC3 o desaceleración variable. ¿De acuerdo? Tenemos 5 pasos. Las oscilaciones, la frecuencia cardíaca basal, los ascensos transitorios, las espigas y los DICs, que pueden ser DIC1, DIC2 y DIC3. ¿Cuáles son los fenómenos pasivos del trabajo de parto? Los fenómenos pasivos del trabajo de parto son la ampliación del segmento inferior, el alargamiento del segmento inferior, el borramiento y dilatación del cuello uterino, la expulsión de los limos, la formación de las bolsas de la agua, la ampliación del canal del parto, el mecanismo del parto y los fenómenos plásticos del feto. ¿Qué quiero decir los fenómenos plásticos del feto? Que la cabecita del bebé con la fontanela y con la sutura y la fontanela hace que la cabecita se acomode en el canal del parto y entre esos fenómenos plásticos que tiene el feto para acomodarse como fenómeno pasivo en el canal del parto. Hemos dicho que el segmento inferior se forma a partir de las 14 a 16 semanas. En el momento de iniciarse el parto, el útero se divide en 3 zonas. La superior, que es el cuerpo uterino. La intermedia, el segmento inferior.
y el de abajo es el cuello uterino. Las dos últimas regiones unidas y dilatadas al final del parto forman el canal cérvico-segmentario o canal de Brown entre el segmento inferior y el cuello uterino. El cuerpo verdadero motor del útero trata de expulsar al feto al contraerse, mientras que las regiones cérvico-segmentarias se deja distender. Las contracciones del útero que vienen por los marcapasos que están a nivel de la trompa, en el fondo uterino, hacen que el segmento inferior y la dilatación del cuello uterino vayan dilatándose. El borramiento y la dilatación. ¿Cómo se forma el borramiento y dilatación? Por las mismas contracciones uterinas y la misma compresión de la cabeza del feto. El borramiento precede sobre todo en la nulípara y la dilatación del cuello. En las mujeres que van a tener por primera vez su bebé, primero aparece el borramiento. El cuello se adelgaza, bien se adelgaza. De 2 centímetros se adelgaza a papel. Se adelgaza así como si fuera un papel. Y después hay la dilatación. Sin embargo, en las mujeres que han tenido 4 hijos, 5 hijos, primero es la dilatación y después el borramiento. Esa inversión no se vayan a olvidar que hay. Y le voy a preguntar en el examen. La formación de las aguas. Ya dijimos que las membranas aniocoriónicas favorecen con el líquido amniótico al desplazamiento del feto. Las contracciones uterinas del trabajo actúan sobre el polo inferior del huevo para que el feto sea desplazado hacia abajo. Las bolsas de las aguas está constituida por amnio por dentro y corio por fuera. Amniocoriónica, la membrana amniocoriónica, de que yo le decía, las bolsas de las aguas, la que se rompe, o la que pierde líquido. Cuando se pierde el líquido amniótico, es que se ha roto la membrana amniocoriónica. La rotura de las membranas puede ser rotura prematura. Tiene lugar antes del comienzo del trabajo de parto. Dice, doctor, estaba durmiendo y he perdido el líquido como si me hubiera orinado. Eso es rotura prematura y no hay dilatación. Rotura precoz. La rotura acontece durante el periodo de dilatación, antes de que éste se haya completado. Rotura precoz empieza, se rompe, pierde líquido durante la dilatación. Rotura tardía, cuando está con 8 o 9 dilatación y recién se rompe la fuente, o siempre se rompe la membrana aniocoriónica. El líquido amniótico, dependiendo del trabajo de parto y la cantidad y el tiempo que tiene el trabajo de parto, en la mujer primigesta, quiero decir, la mujer que tiene por primera vez su bebé, primigesta, primer bebé, el trabajo de parto dura casi 24 horas. En las mujeres multípara tiene aproximadamente entre 16 y 18 horas el trabajo de parto. Y dependiendo de eso también, del mismo tiempo de trabajo de parto, el líquido amniótico puede permanecer clarito o puede cambiar de color. El líquido amniótico puede presentar en ciertas condiciones aspectos anormales, una coloración verdosa de tono variado, indica meconio disuelto en el líquido. Significa que el feto ha sufrido temporalmente, en algún momento, ha tenido sufrimiento. Los grumos negro verdoso de meconio o el meconio espeso, en ausencia de una presentación de nalga, son advertidas de hipoxia fetal. Puede haber un sufrimiento fetal. Porque también puede haber, como dice aquí, puede haber el líquido meconiado, líquido verde, cuando la presentación es de nalguita.
la presentación pélvica completa. En el mismo trabajo de parto, las contracciones uterinas comprimen en el paso del canal del parto, comprimen el abdomen y se hace caca el bebé y puede... Pero eso no es sufrimiento fetal, eso es que ha comprimido el abdomen y se hace caquita el bebé. El líquido de color rojo, borra de vino, es signo de feto muerto hace muchas horas o días atrás. El color rojo puro debe hacer pensar en el desgarro de algunos vasos umbilicales. El olor, el cambio de olor del líquido amniótico puede haber una infección ovular, quiere decir las membranas están infectadas porque ha perdido líquido. Se ha roto la fuente y ha pasado mucho tiempo. Ustedes dicen, siempre hemos escuchado los cirujanos, una herida más de 6 horas es infectada. Nosotros decimos una membrana rota. Cuando una mujer ha perdido líquido más de 6 horas, hay que darle antibiótico porque ya puede haber infección. Puede haber una corioamnionitis. Corioamnionitis quiere decir que hay una infección más de 6 horas. Lo mismo nosotros decimos, en una herida, como dicen los cirujanos, en una herida más de 6 horas hay que darle antibiótico porque ya puede ser infectada. Mecanismo del parto. Mecanismo del parto. En el mecanismo del parto se distinguen 4 tiempos intrapelvianos en el mecanismo de parto. Y lo hemos visto nosotros, el mecanismo de parto, y se lo he mandado el video. Mismo en un trabajo de parto que yo he hecho, un parto normal y un parto cesárea. Le he mandado la diferencia. Los dos son partos. Uno que es parto normal, el otro es parto cesárea. Y lo han visto el video. Cómo se atiende un parto cuando se pone al bebé encima de la mamá y se lo aspira y espera que la pediatra esté al lado para que uno vaya aspirando el líquido amniótico que posiblemente todavía no lo ha eliminado el feto o el bebé. Y se lo aspira con perilla. ¿Cuándo cortamos el cordón umbilical? Cuando ya deja de latir, cuando ya deja de latir el cordón umbilical o se ha desprendido la placenta. Cortamos el cordón umbilical para que el bebé respire solo, ya no con la ayuda de la madre. Entonces, en el mecanismo de parto, tenemos nosotros 4 tiempos. Primer tiempo, acomodación en el estrecho superior. Ya dijimos que la cabecita tiene que topar. ¿Cómo está formado el canal del parto? El estrecho superior, la excavación y el estrecho inferior. La cabecita apoya en el estrecho superior. Ese es el primer mecanismo, el primer tiempo. Segundo tiempo, encajamiento y descenso. Cuando la cabecita pasa el estrecho superior y va encajando. Va entrando al canal, va entrando a la excavación. El tercer tiempo, rotación intrapélvica de la presentación. Rotación de la cabeza. En el tercer tiempo va rotando la cabeza en la excavación y va acomodándose. Rotación intrapélvica de la presentación, si es cefálica, que estamos hablando de lo normal, mecanismo del parto general. Y el cuarto tiempo es el desprendimiento, comprende el tiempo en que el plano máximo de la presentación franquea el estrecho inferior, ya pasa la cabecita y sale hacia afuera. No nos olvidemos que en estos mecanismos de trabajo de parto tenemos que tomar en cuenta los planos de Hope, que yo le dije en la clase anterior. Primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano cuando sale ya el producto. Lo mismo hemos visto en el video. Cómo va encajando, cómo va desciendo y cómo va saliendo. Solo el feto, solo el producto. Entonces, tenemos 4 mecanismos, 4 tiempos. Ahora, el mecanismo del parto en la presentación cefálica son 6 fases. Son 6.
6 tiempos en la presentación cefálica. Generalmente el 95% son las presentaciones cefálicas. Las presentaciones de vértice. El 99% son cefálicas, del mecanismo del parto, en la presentación cefálica. Uno ruega que la cabeza esté abajo. ¿Cómo está mi bebé, doctor? Está en su posición, quiere decir que está de presentación cefálica. Y tenemos, no se olviden las variedades de la presentación cefálica. Tenemos la de vértice, la de brecma, la de frente y la de cara. Generalmente la de vértice es la de mayor porcentaje. El 95% es la de vértice. Entonces tenemos nosotros el primer tiempo en la presentación de cabeza cefálica, acomodación en el estrecho superior. Se acomoda en el estrecho superior. Cuando llega al segundo plano de Hock, la cabeza está fija y comienza a cumplir el segundo tiempo. Segundo tiempo desciende o encajamiento de la cabecita. Ya le dije en la clase hace ratito en los mecanismos de parto, que son 4. Aquí estamos hablando de 6 tiempos, pero es presentación cefálica. El primer tiempo, acomodación en el estrecho superior. El segundo tiempo, descenso y encajamiento. Descenso y encajamiento. El tercer tiempo, acomodación en el estrecho inferior o rotación interna, intrapélvica, ya lo dijimos. El cuarto tiempo, desprendimiento. Desprendimiento. El quinto tiempo, acomodación de los hombros al estrecho inferior. Y el sexto tiempo, desprendimiento de los hombros. El cuarto tiempo, desprendimiento de la cabeza. El quinto tiempo, acomodación de los hombros en el estrecho inferior. Y el sexto tiempo, desprendimiento de los hombros y sale el producto, sale el feto. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajo de parto en presentación cefálica? Tiene 6. ¿Cuáles son los mecanismos del trabajo de parto? Son 4. No se vayan a confundir. En presentación cefálica de vértice. En toda esa presentación de cabeza o cefálica, vamos a ver nosotros que la cabecita a veces por acomodación, como le dije en la anterior clase, se va acomodando la fontanela anterior y posterior y la sutura van acomodándose conforme va saliendo el canal del parto y van a formar otra cabecita al lado de la otra que tiene normal, el cefalohematoma. El cefalohematoma es un deslizamiento entre los huesos del cráneo y un cabalgamiento óseo. O sea, se acomoda, el parietal se acomoda en el otro parietal, se monta en el otro parietal y produce el cefalohematoma, que es transitorio. El cefalohematoma está constituido por un derrame hemático producido entre algunos de los huesos, generalmente parietales o occipitales. Muy bien. Me cansé de hablar. ¿Lo vieron el video? Los 4 videos creo son 4. ¿Cómo es el trabajo de parto? ¿Cómo empieza el trabajo de parto? ¿Cómo se desprende la placenta? ¿Cómo va saliendo la placenta? ¿Sale el producto? ¿Sale el feto? ¿Cómo cortamos el cordón umbilical? ¿Y cómo sale la placenta? Va desprendiendo la placenta. En el alumbramiento, hemos dicho que los periodos de trabajo de parto son 3. Borramiento y dilatación, expulsión del feto y alumbramiento, que es el tercer periodo.
El alumbramiento, nos falta hablarlo todavía y lo vamos a hablar después. El alumbramiento tiene 4 fases también. Desprendimiento de la placenta, desprendimiento de la membrana, descenso de la placenta a la vagina y expulsión de la placenta. ¿Cuántos tipos de desprendimiento tiene la placenta? Tiene 2. Uno periférico y otro central. Uno de Bode-Luck-Duncan y uno de Bode-Luck-Schulze. Cuando sangra la placenta, cuando sangra en el alumbramiento, es un desprendimiento periférico. Sangra bastante, sangre sale. Cuando uno está agarrando el cordón umbilical y no sale sangre, el hematoma está atrás. Bode-Luck-Duncan y Bode-Luck-Schulze. Son 2 tipos de desprendimiento. ¿Cuántos tipos de desprendimiento tiene la placenta? 2. ¿Cuántas fases tiene la placenta en el alumbramiento? Tiene 4. Desprendimiento de la placenta, desprendimiento de la membrana, descenso de la placenta a la vagina y expulsión. ¿Qué nos interesa en un monitoreo fetal? Nos interesa la vitalidad del feto y las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas y la fetocardia fetal. Vamos a ver nosotros que encontramos los DIC1, DIC2, DIC3. DIC1, desaceleración precoz, DIC2, desaceleración tardía y DIC3 o desaceleración o variable o desaceleración variable. Compresivo. Por un cordón umbilical en el cuello o porque no hay líquido, comprimen el cordón umbilical en el cuerpo y hay esa variabilidad y ese sufrimiento. ¿Cuál es el más grave de todo eso? Hay que tomar en cuenta el DIC2 y el DIC3 porque son delicados. Uno pide ese monitoreo, pide el electrocardiograma del feto. ¿Qué más? Las contracciones uterinas. Pujo. Fenómenos pasivos, fenómenos activos. Los fenómenos activos son fundamentales en las contracciones uterinas. Y los pujos, los músculos tóraco-abdominales. Y los fenómenos de esfuerzo, del esfuerzo de los músculos abdominales para que haya la contracción uterina. Y los pujos para sacar a ese producto, para que salga ese bebé. Tienen ganas de hacer caca y empujan para sacarlo. En el trabajo de parto. En los videos se ve pues hermoso cómo el bebé se acomoda, va saliendo, qué belleza, no lindo, fuera que tuvieran 20 hijos pues las mujeres, no si fueran así, sale uno, sale el otro, sale el otro. Pero no, son dolores exquisitos que solamente la mujer nació para esos dolores. Que Dios le dio ese poder de ser mamá y sufrir en ese trabajo de parto. Y ni bien nace, quieren verlo a su bebé. Si se parece a ella, se parece al papá, se parece al lechero, se parece al... Bueno. A veces no se parece a nadie porque nacen con la cara toda hinchada por el mismo trabajo de parto. Todo hinchado. Pero dicen, se parece a mí. ¿A quién se parece? Así dicen algunos. Pero hay que decirle que se parecen a ella para que estén felices, porque le da felicidad el tenerla a su bebé en el pecho. Ese es el parto, ¿cómo lo llama? Miércoles. Bueno. Humanizado. Parto humanizado. Miren cómo de bonito. Este tema es espectacular y que lo van a ver en los centros de salud y que lo van a vivir en los centros de salud.
las contracciones uterinas, el latido criocetal, el inicio de trabajo de parto, la dilatación, quién dilata el cuello uterino, cómo se forman las bolsas, cómo se forman los fenómenos activos, cómo se forman los fenómenos pasivos, dilatación y borramiento, la bolsa de las aguas, el tapón mucoso, eliminación de los limos, formación del segmento inferior, el producto, el feto que va produciendo y que va dilatando, eso produce dolor, porque las contracciones son doloras, no duelen las contracciones. Lo que duele es cuando va entrando. ¿Qué es lo que duele en una inyección? Cuando entra la aguja, ¡sac! Miércoles, eso duele, pues, ¿no? Uno está dentro de la nalga, la aguja ya, lo demás es líquido. Ya no queda otra que aceptar que en realidad dolió la entrada de la aguja en la nalga. Aquí debe ser igual. Yo me imagino que debe ser igual. Tema muy bonito, muy especial. Ya vamos a entrar a las patologías para que ustedes se den cuenta que en realidad el embarazo se pueden prevenir muchas complicaciones. Azucena Ewes. Presente, No doctor. está. Presente, doctora Susana Ewe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verla. No sirve mi cámara, doctor. ¿Dónde? No sirve mi cámara. ¡Fuerza de brazo! Eric González. No hay. Noé Guayata. Presente, doctor. Presente, doctor. Está leyendo mi internet. Ronnie Eric. Presente, doctor. Yo voy a pasar y si no están, no están. Noé Guayata. Presente, doctor. Karina Luna. No hay. Ángel Méndez. Presente, doctor. Ok. Romina Moreno. No hay. Hugo Ortiz. Presente, doctor. Hugo Ortiz. Presente. Ok. Jocelyn Pérez. Presente, doctor. No hay. Presente, Ay. doctor. José Carlos Kisbert. César Rivera. Presente, doctor. Lixi Zulenka Roca Molina. Presente, doctor. Presente, doctor. Saleni. Presente. No hay. Presente, doctor. Antonio Tolino. Doctor, disculpe, Tapia, presente. No hay. Rosaleni Tapia está. Sí, sí, doctor. Marco Antonio Tolino. No hay. Valentina Balcácer. No hay. Sofía Aguilera. Presente, No. doctor. ¿Dónde está Sofía? Aquí, doctor, estoy con mi cámara encendida también. María José Arteaga. Presente, María José doctor. Arteaga. Presente, doctor. Leonardo Azogue. Ervin. No hay.